Hermanas y hermanos, les recordamos que al final de la transmisión se mostrará la forma de hacer llegar su donativo para que estas transmisiones puedan continuar. Y durante la transmisión pueden hacerlo a través del Super Chat. Muchas gracias. Por tu dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, y del mundo entero. Por tu inmensa compasión, ten misericordia, lava mis delitos, purifica mis ofensas. Por tu dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, y del mundo entero. Pues yo reconozco mi culpa y acepto mi pecado. Contra ti he pecado, me llené de maldad. Por tu dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, y del mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, bienvenidos a la Santa Misa Dominical, en la que, como siempre, ponemos nuestros problemas, proyectos, enfermedades, decisiones en las manos de Dios para que nos ayude a vivir siempre de la mejor manera. El día de hoy nos invita a preguntarnos si vemos la luz, es decir, el bien, si seguimos el bien, la luz, o más bien estamos ciegos porque preferimos estar en la oscuridad. Bienvenidos también quienes siguen esta transmisión a través de las redes sociales. Gracias por unirse a esta celebración. Antes de acercarnos al altar del Señor, pedimos perdón por nuestras faltas. Tú que eres la luz del mundo, Kyrie eleison, Kyrie eleison. tú que eres la curación de los ciegos, Christe eleison, Christe eleison. Tú que moriste en la cruz por los pecadores, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: Este es sin duda al que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado
porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la justicia y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas son ellos hacen en secreto, da vergüenza aún mencionarlas. Al ser reprobadas abiertamente, todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso dice: despierta, tú que duermes,
Levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es él mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez?
¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abría los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy nos enseña que más que darle la luz a un ciego de nacimiento, Cristo quiso darnos luz a todos los que a veces decimos que vemos, pero en realidad vemos mal o vemos a medias. Seguramente han escuchado a personas que cuando se enferman ellas o un ser querido, que cuando tienen un accidente o algo les sale mal, o cuando fallece un ser querido dicen: ¿por qué me castiga Dios? O también habrán escuchado que alguna persona les dice: te está castigando Dios. ¿Será esto correcto? Vamos a tratar de reflexionar. Cuando durante la noche por algún desperfecto se llega a cortar la energía eléctrica y por lo tanto se apaga la luz, nuestros ojos no son capaces de distinguir las cosas en la oscuridad. Pues bien, nos pasa lo mismo que cuando alguien comienza a tener alguna enfermedad en los ojos, la visión se nubla, se hace borrosa o sentimos que todo se oscurece. Pues eso mismo sucede cuando no permitimos que la luz de la sabiduría, de la reflexión, de la bondad, de la misericordia entre a nuestra mente y corazón. Nos quedamos como ciegos. Por esta razón, Jesús en el Evangelio trata no solo de sanar a un ciego, sino sobre todo a los que creían que veían correctamente, pero en realidad estaban más ciegos que aquel invidente. ¿Por qué digo esto? Porque en tiempo de Cristo, la mayoría de la gente no creía en la resurrección, no creía en que hubiera una vida después de esta vida. De hecho, durante toda la primera parte del Antiguo Testamento no se habla de una posible vida más allá de esta tierra. ¿Por qué?
porque como hemos dicho en otros momentos, Dios fue preparando poco a poco a su pueblo para pensamientos cada vez más profundos. De tal manera que fue solo hasta unos 570 años antes de Cristo que en la Sagrada Escritura se comienza a hablar de la posibilidad de la vida más allá de la muerte. Y uno de estos primeros casos fue cuando el profeta Ezequiel tuvo una visión en donde veía un valle donde había una gran cantidad de esqueletos que comenzaban a recuperar su carne y se iban levantando poco a poco como seres humanos. La primera vez que se habla de resurrección. Más adelante, el libro de Tobías y los libros de los Macabeos hablan de la importancia de orar por los difuntos para que puedan resucitar. De tal manera que para tiempo de Cristo había una división entre los judíos. Un grupo de judíos no creía en la resurrección, pero otro grupo sí. Quienes no creían en la resurrección se llamaban saduceos, y quienes sí creían en ella se llamaban fariseos. Quienes creían que esta era la única vida que se podía tener, pensaban por lo tanto que en esta vida Dios tenía que darle a cada persona su merecido, es decir, recompensar todo lo bueno en esta vida, pero también en esta vida castigar todo lo malo. ¿Por qué? Porque ya no había nada más allá de esta vida. Por lo tanto, creían que si una persona era buena, como consecuencia, le tenía que ir forzosamente bien en esta vida. No se enfermaría, no tendría problemas sentimentales ni económicos y nadie atentaría contra ella ni contra sus descendientes. Y además, varias generaciones de su familia serían bendecidos por su comportamiento. Y por el contrario, si una persona obraba mal, no solo le iría mal en todo, sino que incluso sus descendientes durante varias generaciones cargarían con el castigo de Dios. A esto se le llamaba la retribución divina, que Dios daría a cada persona en esta vida lo que merecía. Estas ideas equivocadas hacían que si alguien nacía con algún defecto físico, como la ceguera, todos tuvieran la certeza de que seguramente sus padres, abuelos o algunos de sus antepasados habrían cometido algún acto abominable contra Dios, y Dios con todo derecho los había castigado. Y es curioso, pero en nuestro tiempo aún existen personas que creen que si se enferman o les sucede algo malo, es porque Dios las está castigando. Lamentablemente, esta equivocada forma de pensar les hacía ser insensibles ante las necesidades y sentimientos de quienes nacían con algún problema físico, porque pensaban que si les ayudaban, estaban yendo en contra de la voluntad de Dios, que quería su sufrimiento, mostrándoles todo su rigor. Pensaban que para respetar los planes de Dios era bueno despreciar y tratar mal a los ciegos de nacimiento, a los leprosos, etc. Evidentemente que esto era una idea equivocada. Y para cambiar ese pensamiento y enseñarnos que las enfermedades y las limitaciones de la vida las padecen tanto malos como buenos, que la salud o la enfermedad no son consecuencia de la bondad o la maldad de la persona, y para enseñar también que en esta tierra, en muchas ocasiones, los buenos sufren mientras los malvados gozan, pero después de la muerte, cada uno recibirá lo que merecen sus obras. Jesús decidió curar a un ciego de nacimiento. Ante este milagro, la gente se preguntaba quién había pecado para que aquel hombre hubiera nacido así, si el ciego o sus padres. Pero Jesús fue claro diciendo que ni él ni sus padres, que en todo caso esa limitación humana era para que se viera la gloria de Dios. Con esas palabras,
Jesús nos enseña que más que juzgar y señalar a los demás por sus limitaciones, debemos ser ocasión de ayuda para ellos. En lugar de decir que los que sufren limitaciones o enfermedades son pecadores y están siendo castigados por Dios, Jesús nos enseña que ayudándoles en sus limitaciones nos acercamos más a Él. Nos enseña a ver, más que con ojos criticones y juzgadores, con ojos de misericordia. Nos enseña a dejar de ser ciegos para ver cómo Dios nos ve. También la primera lectura nos enseñó que al elegir a David como rey, Dios no se dejó llevar por la apariencia de los hermanos mayores, porque Él no juzga por apariencias y nos ve más allá de ellas. Con esto nos pide que tengamos una mirada distinta, que no nos dejemos llevar por apariencias y que tampoco vivamos de ellas, que no porque nos vaya bien pensemos que estamos siendo premiados o porque tengamos situaciones limitadas pensemos que Dios nos castiga, porque hay muchos malvivientes a los que les va bien y lamentablemente personas buenas que padecen males. Recordemos que esta vida no es la única y más allá de esta, cuando llegue nuestro momento final en esta tierra, entonces sí, Dios dará a cada uno lo que se merece. Y los malvados, aunque hayan podido tener algunos goces en esta vida, los perderán para siempre, mientras que la gente de bien, aunque haya podido tener sufrimientos y limitaciones en esta vida, gozará de la vida eterna. Por lo tanto, pidamos al Señor que en este tiempo de Cuaresma nos ayude a tener una visión distinta de las cosas. Si nos va mal, no es porque Dios nos esté castigando, es por cuestiones de la vida. Si nos va bien, no es tan bien porque Dios nos esté premiando, porque a lo mejor no estamos siendo tan buenas personas. Simplemente hay cosas que hay que entender con un pensamiento totalmente distinto. En esta vida, a los malvados les puede ir bien, a los buenos les puede ir mal, pero todo será distinto en la vida eterna, cuando los malvados tendrán que pagar por toda su maldad y los buenos recibirán la recompensa por sus buenas obras. Y ahora renovamos nuestra fe con el credo diciendo juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús, que es la luz que brilla en la oscuridad, pidámosle por toda la humanidad y por nosotros. Después de cada petición, responderemos cantando Kyrie eleison. Por la Iglesia, para que, como Jesús, sepa acercarse amorosamente a quienes viven en situaciones de oscuridad y de dolor, oremos. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Por los catecúmenos que recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana en la solemnidad de la Pascua, para que crezcan en el conocimiento de Dios y en el amor a Él, oremos. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Para que contemplemos las maravillas de la creación y trabajemos efectivamente en el cuidado de los bienes naturales que nos han sido confiados, oremos.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Por los necesitados, para que reciban apoyo de los que más tienen y que puedan alcanzar la paz y la seguridad en el mundo entero, oremos. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Por todos nosotros, para que aprendamos a compartir con los pobres el fruto de nuestras privaciones voluntarias, oremos. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Sigamos pidiendo también por la paz, especialmente en Medio Oriente, para que el conflicto que existe en esta región pueda ser remediado a través del diálogo y los acuerdos que beneficien a todos. Roguemos al Señor. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Ahora, cada uno de ustedes y quienes siguen esta transmisión pueden hacer en silencio sus propias peticiones. Escúchanos, Señor. Tú eres la luz del mundo. Tú eres nuestra alegría. Envíanos tu Espíritu para que nos renueve y nos haga siempre fieles a tu gracia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. En este momento tenemos el ofertorio y presentaremos el pan y el vino juntamente con sus acciones de gracias y peticiones, y también en este momento hacemos la colecta de despensa para compartirla con los necesitados y la colecta económica para las necesidades de la parroquia. Quienes siguen esta transmisión podrán a través del superchat hacer su donativo o también durante la semana en la cuenta que aparece durante la transmisión. Si alguien trajo algo de despensa, por favor, acérquelo a los lados del altar mientras cantamos el canto de ofertorio. Attende Domine et miserere, quia peccabimus tibi. Ad te rexume omnium redemptor, oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende Domine et miserere, quia peccabimus tibi. Rogamos Deus, Juan majestatis, auribus sacris gemitus exaudi, crimina nostra placidus indulge. Attende Domine et miserere, quia peccabimus tibi. Rogamos Deus, Juan majestatis, auribus sacris gemitus exaudi, crimina nostra placidus indulge. Attende Domine et miserere,
quia peccavimus tibi. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, por el misterio de la encarnación, condujo al género humano que caminaba en tinieblas a la luz de la fe, y a quienes nacían esclavos del pecado, los elevó renacidos por el bautismo a la dignidad de hijos de adopción. Por eso, todas las criaturas en el cielo y en la tierra te adoran entonando un cántico nuevo, y también nosotros, unidos a los ángeles, te aclamamos cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Cosme y San Damián y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León XIV, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Escucha nuestra oración por todos los enfermos y por quienes en este momento pasan por algún momento difícil. Ahora, cada quien puede hacer su petición por los difuntos, tanto quienes están aquí como quienes siguen esta transmisión. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Que la paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Jesús, hostia inmaculada, inmolada por bien mío, que mi alma sea tu morada, amantísimo Dios mío, amantísimo Dios mío. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Tú eres mi Jesús amado, el esposo prometido, de las almas el deseado. Eres mi Jesús querido, eres mi Jesús querido. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Eres tú la flor del campo, lirio hermoso de los valles, y de mi alma dulce encanto. Mi Jesús, tú bien lo sabes, mi Jesús, tú bien lo sabes. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. En este momento, quienes no han hecho la primera comunión o quienes no pudieron comulgar, hacen la comunión espiritual repitiendo conmigo. También ustedes que están siguiendo la transmisión desde su casa o un hospital o en cualquier otro lugar. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo,
Te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora quienes esta semana dan gracias porque cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial, pónganse de pie para recibir la bendición de los cumpleañeros. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial. Bendícelos, concédeles crecer en edad, salud y gracia, escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. Todos de pie. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Queridas hermanas, hermanos, antes de dar la bendición final, como siempre, agradezco su presencia, la despensa que han traído, que en este tiempo de Cuaresma es más generosa, porque la Cuaresma nos invita a ser todavía más generosos con los que necesitan de nuestra ayuda. Gracias también por las tapitas que traen para ayudar a las niñas y niños con cáncer y quienes nos ayudan con la colecta económica para continuar restaurando los retablos que nos hacen falta y ayudar a algunas necesidades que gente que viene a esta parroquia necesita. Gracias también a ustedes que siguen esta transmisión y que con su granito de arena o granote de arena, porque hay algunas personas muy generosas, ayudan a que continuemos con esta labor y sobre todo con la transmisión. Gracias a Víctor, que es el encargado de la transmisión, al sacristán, a los acólitos, a los ministros, a los que están encargados de la música. Que Dios les bendiga a todos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y como el próximo día 19 será día de San José, les pido que me tengan presente en sus oraciones. Que Dios les bendiga y podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Dios ha bendecido al mundo con una madre amorosa. Su nombre viene del cielo, se llama ella María. María pide por nosotros fe, esperanza y amor, que nuestra vida es vacía cuando nos falta el calor de tu divina ternura, misericordia de Dios. Dios ha bendecido al mundo con una madre amorosa. Su nombre
viene del cielo. Se llama ella María. El niño ciego del salón. Es que eso no me gusta. Pues lo siento, pero a mí no me agrada ese niño. No seas así, Víctor, por favor, ya. Déjame en paz, Agustín. Víctor y Agustín, pequeños hermanos gemelos, discutían acaloradamente cuando su mamá pasó a recogerlos a la escuela. ¡Quítate! ¡No me avientes! Ya en el auto, su madre les preguntó: ¿De qué estaban discutiendo? Mi hermano discrimina a un niño que nació ciego y no lo aceptaba como compañero en el salón de clase. ¿Por qué no quieres a ese niño en tu salón? Porque no es igual a nosotros. Admirada por la contestación, ella trató de hacerlo razonar. Aunque ese niño esté ciego, tiene todo el derecho a que se le trate igual que a los demás. El pequeño Víctor defendió su postura con la siguiente razón. Yo creo que Dios marcó a ese niño con la ceguera porque hizo algo malo. Agustín comenzó nuevamente la discusión dando sus razones. La maldad no tiene nada que ver con la ceguera de ese niño. Las enfermedades no son castigo de Dios. Víctor le respondió furioso. Pues si el niño no es malo, entonces nació ciego por culpa de sus padres. Seguramente Dios los castigó por sus pecados. Para calmar la discusión y al mismo tiempo hacer razonar a Víctor, su mamá le preguntó: A ver. ¿Crees que Dios castiga a justos por pecadores? ¿Crees que Dios es injusto? Ante la confusión del pequeño, su madre decidió explicarle ampliamente. En tiempos de Cristo, la mayoría de las personas pensaban como tú porque no creían en la resurrección. Al no creer en la existencia de una vida después de esta vida terrena, sacaban una conclusión. Si Dios era justo, tendría que dar en este mundo y a cada persona la recompensa o castigo que merecían sus obras. Por eso creían que a los buenos siempre les iría muy bien, se harían ricos y nunca tendrían problemas. En cambio, a los malos les iría muy mal. Sufrirían pobreza, desamor, accidentes, enfermedades y hasta una muerte prematura. La mamá de los niños apoyó las palabras de Agustín y dijo: Así pensaban muchas personas. Creían que los pobres eran pobres por castigo de Dios y los ricos tenían riquezas como un premio. Pensaban que las pobres viudas se quedaban sin esposo o los huérfanos sin padre porque habrían hecho algo muy malo. También decían que las enfermedades eran un castigo. Con esas ideas tenían un pretexto para dar maltrato a viudas, huérfanos, pobres y enfermos. Incluso les llamaban pecadores. Cuando el pequeño Víctor escuchó ese razonamiento, preguntó: ¿A las personas que les iba mal les decían pecadores? Sí, pero ese pensamiento es falso, porque también las personas buenas pueden padecer problemas y enfermedades sin que eso signifique un castigo divino. Y por el contrario, las personas malas pueden gozar de salud, conseguir mucho dinero o éxito en la vida, pero eso no significa que Dios esté premiando su maldad. Víctor comenzó a dudar y preguntó: ¿Entonces estoy equivocado? Su mamá le hizo algunas preguntas para que descubriera la respuesta. ¿Crees que los enfermos, los pobres o quienes sufren algún accidente están recibiendo un castigo de Dios? ¿Crees que cuando te caíste por ayudar a tu abuelita se trató de un castigo de Dios? No. ¿Recuerdas a aquel señor que atropelló a un niño y pudo seguir sin ningún problema? ¿Crees que pudo huir porque Dios lo protegió? Ese señor hizo algo malo y por lo tanto no podía recibir un premio de Dios. Sin embargo, cuando escapó no pudieron atraparlo. Víctor iba comprendiendo poco a poco, pero volvió a preguntar: ¿Entonces Dios no castiga ni premia en esta vida? No. En esta vida Él siempre nos llena de bendiciones y nos da la oportunidad de mejorar. A los pecadores les da la oportunidad de que se arrepientan y cambien, pero no los obliga por medio de castigos. Por eso Dios es infinitamente bueno. Entonces, ¿por qué hay enfermos y personas necesitadas? Mira, las enfermedades son parte de la vida porque los humanos somos limitados y nuestro cuerpo es muy frágil. En el mundo también existen personas necesitadas por la injusticia y la maldad de los humanos, pero Dios no es responsable de la injusticia y la dureza de corazón. ¿Entonces nosotros podemos hacer algo para cambiar las cosas?
Claro que sí. Primero tenemos que cambiar de mentalidad. En un fragmento del Evangelio, los judíos le preguntaron a Jesús por qué había nacido ciega una persona, si por culpa propia o de sus padres. Jesús les contestó que esa ceguera no era fruto del pecado de él ni de sus padres, sino más bien para que en su necesidad se viera la gloria y bondad de Dios. Y para comprobar lo que decía, Jesús se acercó a él y le devolvió la vista. Esa parte del Evangelio me gusta mucho porque enseña que en la necesidad, la enfermedad o el dolor, Dios nos manifiesta su ayuda y su amor. Y es que a veces cuando todo va bien o cuando tenemos salud, ni nos acordamos de Dios ni sentimos su presencia. La madre concluyó. La Biblia nos enseña que en la oscuridad se ve mejor lo bueno de la luz y en la enfermedad se valora más la salud. Por eso en muchas ocasiones son los enfermos y necesitados quienes descubren más la presencia de Dios. Además, Él nos da la oportunidad de ayudar a los enfermos y necesitados para que, por nuestra ayuda, contemplen el amor de Dios y lo glorifiquen. Después de toda la conversación, el pequeño Víctor pidió perdón y dijo: El que estaba ciego era yo y ustedes me han ayudado a encontrar la luz. Al día siguiente, el pequeño se convirtió en el mejor amigo del niño ciego. ¿Qué tal, amigos? Con el gusto de siempre trato de compartir algunas ideas, algunos temas con ustedes y quizás tú en esta ocasión me hayas pedido que hablemos del pecado. Voy a tener varios videos sobre este tema. Vamos a hablar de cuáles son los pecados veniales y mortales. Vamos a hablar de cuáles pecados no puede absolver un sacerdote. Vamos a hablar de cuáles pecados causan excomunión y otros temas semejantes. Pero hoy comenzamos con esta introducción. Sabemos que Dios tiene un plan para nosotros y ese plan lleno de amor es que nos realicemos plenamente en comunión con los demás, respetando el mundo, para que este paso por esta vida, que es pasajera precisamente, nos lleve a obtener la vida eterna. Este es el plan de Dios. El amor, el servicio, los valores, el crecimiento, el desarrollo, la armonía de la comunidad, el respeto a la naturaleza, a los animales, el respeto a nuestro propio cuerpo, el respeto a la familia, el respeto a una sociedad justa, en fin. Este es el maravilloso plan de Dios que hace que sintamos que esta tierra ya es el reino de los cielos, aunque podremos participar después de esta vida de un reino que no tiene final. Por supuesto que hay un plan totalmente distinto al de Dios. Un plan, diría, contrario al plan de Dios, que significa alejarse de Dios. Y este plan, podemos decir que es el plan que quiere el maligno, porque el maligno lo que quiere de ti, de mí, es que nos alejemos de Dios, nos alejemos del amor, de los valores, etc., para que nuestra vida, lejos de tener una vida eterna con Él, la tengamos en el abandono, la tengamos en el mal, la tengamos en la lejanía completa de Dios y por lo tanto a esto le llamamos infierno. De esto vamos a hablar más adelante. Pero este plan también puede estar arruinado por ti, porque no es que porque el demonio te jale, tú no vas a poder hacer algo en contra de esto. Cristo tuvo tentaciones, por ejemplo, y las supo vencer. Y tú mismo has tenido tentaciones que con sabiduría, con voluntad, puedes vencer, de tal manera que el pecado puede ser vencido. Todos podemos ser tentados por él y sin embargo podemos decir, yo no quiero seguir este plan que me aleja del plan de Dios. No quiero seguir el plan del maligno, sino el plan de Dios. ¿A qué le podemos llamar pecado? Más adelante hablaremos de pecados veniales y pecados mortales, pero en forma general vamos a decir que pecado es todo lo que destruye el plan de Dios y por lo tanto, si Dios quiere que tengamos una salud corporal y espiritual, tenemos que cuidarla. Y si yo no cuido mi salud corporal, mental y espiritual, a eso es pecado. Si yo no cuido mi cuerpo, si no lo trato con respeto, eso es pecado. Si yo no tengo relaciones sanas con los demás, eso es pecado. Si yo trato de destruir las relaciones de pareja, eso es pecado.
si yo me dejo llevar únicamente por el placer, aunque me haga daño o haga daño a los demás, falte al respeto a los demás, eso es pecado. Si yo destruyo a la pareja, si yo hago cosas para destruir a la familia, si hago cosas para destruir el tejido social, el orden, la justicia, eso es pecado. Si yo, por ejemplo, no agradezco la vida que me han dado mis padres y todo lo que han hecho por mí, eso es pecado. Como ves, todo lo que destruye, incluyendo no solamente la vida humana, las relaciones, la comunidad, sino también la naturaleza. Todo lo que el ser humano hace para destruir a la naturaleza que Dios ha puesto en nuestras manos es pecado. Así lo dijo, para que tomáramos conciencia, el Papa Benedicto XVI. El Papa dijo que era pecado contaminar. El Papa dijo que era pecado manipular los embriones, toda esta cuestión genética, cuando no se trata con respeto, no se trata la dignidad humana como debe de ser, ahí hay un pecado. Así que todo lo que destruye es pecado, y creo que para esto no necesitamos una gran orientación, sino solamente nuestra conciencia. Si tenemos bien formada nuestra conciencia nos va a decir esto no está bien, y por el contrario nos va a decir esto está bien. De tal manera que la conciencia es importante. Antes de que Dios le diera a Moisés los 10 mandamientos y antes de que viniera Cristo, ya había una conciencia que nos decía esto no está correcto, esto está bien. Pero si nosotros queremos saber un poco más sobre cómo me estoy comportando, estoy recta o no correctamente actuando, tenemos algo que se llaman, en primer lugar, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos te dicen lo que no tienes que hacer. No tienes que faltarle el respeto a tus padres, no tienes que ir en contra de la verdad, no tienes que ir en contra de la buena fama de las personas, no tienes que ir en contra de la pareja deseando a la mujer de tu prójimo, no tienes que ir en contra de tal o cual cosa. Ahí tenemos ya un elemento que nos indica cómo podemos analizar si estamos cometiendo pecado o no, si estamos yendo o no en contra del plan de Dios. Y otra cosa que nos puede enriquecer de la Sagrada Escritura no solamente es lo que Dios le dio a Moisés y al pueblo en el libro del Éxodo, que conocemos como los mandamientos, sino por supuesto también todo lo que se desprende de ellos, pero también acerca de la predicación de Cristo. Porque Cristo nos dijo, no basta no hacer cosas negativas, sino hay que hacer también cosas positivas. Y por eso cuando Cristo predica, no solamente dice, hay que seguir los 10 mandamientos, por supuesto que siguen teniendo validez, sino que se dice, ahora haz esto. Por ejemplo, en un momento determinado nosotros podemos comprender que las obras de misericordia no son algo que no tengamos que hacer, es decir, como un impedimento, sino por el contrario, es algo que sí tenemos que hacer. Ayudar al necesitado. En forma general, Cristo lo propone al que tiene hambre, al que tiene sed, al que está en la cárcel, al que está enfermo, al que no sabe, en fin. Todo lo que podamos hacer de bien, eso lo tenemos que hacer. Y cuando podemos hacerlo y no lo hacemos, a eso le llamamos una omisión. Porque el pecado no es solamente hacer cosas malas, sino también dejar de hacer cosas buenas. Por eso cuando llegamos a la iglesia y reconocemos antes de participar de la Eucaristía, de la comunión, que hemos pecado, decimos, porque he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión. Y la omisión también es parte de la culpa. ¿Cuántas veces alguien está en la cárcel porque alguien omitió ir a testificar y decir que aquella persona era inocente? ¿Cuántas veces alguien comete un pecado porque la mamá prefirió callarse y no llamar la atención? ¿O cuántas veces alguien se quitó la vida porque faltó alguien que llegara a decirle, ánimo, todo se va a resolver, todo se va a solucionar? ¿Cuántas cosas podemos hacer que omitimos? De tal manera que pecado es todo lo que destruye. Hay pecados de acción y pecados de omisión. Hay pecados personales que afectan a la persona directamente,
pero pecados sociales que afectan a la sociedad y que también son cometidos por toda la sociedad. Por ejemplo, la contaminación. La contaminación ambiental y la destrucción de la capa de ozono no se debe solamente a una persona, sino que se debe a toda una sociedad, y por eso no solamente la persona tiene que convertirse, sino también la comunidad, la sociedad tiene que tener un aspecto de conversión para transformar el mundo, y de esta manera que el plan de Dios, que es que todos los hombres se salven, que toda la humanidad camine por el recto camino, que los problemas de diferencias entre pensamientos se arreglen en una forma maravillosa, que la injusticia desaparezca, que no haya discriminación, etc., y que todos nos encaminemos hacia Él, que es nuestro Creador, se cumpla. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pecado lo que destruye, en cambio virtud es todo lo que construye. En el siguiente video te estaré hablando de los pecados leves y mortales, de la gravedad de los mismos y también de aquellos que causan excomunión. Pero por ahora nos quedamos en esta reflexión que seguramente te va a ayudar. Seguimos en comunicación y recuerda que si quieres que los videos te lleguen en forma automática y no te has inscrito, aquí abajo de donde está pasando el video hay una plaquita como esta que te dice suscríbete para que te lleguen en forma automática. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.